Bien, la usura, que no es un tema nuevo. Estamos hablando de usura, que son términos ya asentados y conocidos por todos. De hecho, te voy a dar un dato que llama mucho la atención. La ley que regula la usura en España es del año 1908. La ley de represión de la usura, conocida como ley Azcárate, que fue el ministro que la propugnó. O sea, hace más de un siglo, ¿eh? No es un error en la transcripción, no, hace más de un siglo, principios del siglo XX, ¿eh? Y todavía está en vigor y todavía se aplica por los juzgados y tribunales, ¿eh? que eso es lo más importante. Bueno, la usura viene de antiguo, es el prestar dinero con un interés manifiestamente abusivo. Esto, como digo, fíjate si es antiguo, que cuando se tienen los primeros indicios de lo que realmente supone la usura, que fue en la Edad Media, se consideraba un pecado. Y la consecuencia de ese pecado era negar la cristiana sepultura a quien practicaba la usura. O sea, como anécdota, fíjate a lo que nos remontamos. Y luego, de hecho, si la regulación que tenemos en España es del año 1908, o sea, más de un siglo, sigue en vigor y plenamente aplicable por los juzgados y tribunales cuando se suscitan las controversias al respecto, pues creo que es algo a que hay que tener en consideración. La usura hoy en día también está en boga. ¿Por qué? Bueno, la coyuntura económica de la crisis endémica que venimos padeciendo desde hace algunos años, no voy a entrar yo ahora a ver desde cuándo, las causas y demás, que eso ya suficientemente los políticos nos están ilustrando al respecto, pero el hecho que la crisis financiera que venimos padeciendo ha hecho que las entidades pues hayan, si se permite la expresión, cerrado el grifo del crédito. Sea más complicado acceder a la financiación por parte de las entidades bancarias. Entonces se ha recurrido o se está recurriendo más a una práctica que siempre ha existido, porque si estamos remontándonos a la Edad Media, a principios del siglo XX y demás, pues, esa trayectoria sigue consolidada en la historia, que es el prestamista privado. No son entidades públicas, no son entidades oficiales, sino que es aquel que dispone de cierto margen y que se vive de prestar dinero y recuperarlo. Bueno, pues esos prestamistas privados hoy en día siguen actuando. Lo que hay que verificar, lógicamente, es que su actuación, aunque esté al margen del sistema bancario, son personas físicas en la mayoría de las ocasiones, aunque estén al margen del sistema y no deban ser regulados por el supervisor, por el Banco de España en este caso, pero que no abusen de su posición dominante o de su posición de favor, sobre todo con esas otras personas que justamente están en la posición contraria, que es una situación desfavorecida, de situación límite, digamos, y que abusando de la situación concreta, pues le presten el dinero a un interés manifiestamente desproporcionado. Lo del interés manifiestamente desproporcionado es complicado acotarlo, porque nuestra normativa no establece unos parámetros concretos, simplemente por la ley de crédito al consumo se establece que no puede ser 2,5 veces el interés legal del dinero. Teniendo en cuenta que el interés legal del dinero actualmente está al 4%, bueno, por esa aplicación analógica podemos entender que cualquier interés que supere el 10% pudiera ser usurario. Luego, lógicamente, eso evidentemente quien tiene que dictaminarlo son los juzgados y tribunales. Pero bueno, ya tenemos por lo menos de manera orientativa un límite para establecer las circunstancias. Es importante esto también, este matiz, por cuanto que luego no es lo mismo en aplicación de la Ley de Protección a Consumidores para personas físicas que no incluye a las personas jurídicas, cuando todos conocemos los famosos intereses moratorios que llegan para estas personas jurídicas hasta el 29%. Que también es usurario en muchas ocasiones según las resoluciones de nuestros tribunales, porque creo que llega a unos límites totalmente desfasados. Entonces, los juzgados tienen la facultad de ponderar las circunstancias concretas del caso y de valorar el nivel del interés
para reducirlo en caso que sea oportuno. Bien, remitiéndome a la ley Azcárate, famosa de 1908, hay que indicar que establecía las circunstancias concretas por la cual se estimaba que era un préstamo usurario, y eran cuando el interés era manifiestamente desproporcionado. Y otra causa que también es importante porque se da el caso, es cuando lo que se presta, cuando la cantidad que se entrega es inferior a la que se indica en el contrato de préstamo. Que eso es importante. Yo préstamo una cantidad, 1000, pero luego por los intereses, por las circunstancias que sea, o por el adelanto, la comisión que yo me voy a quedar, en vez de entregar los 1000, ya entrego menos importe. Esa circunstancia también es usuraria, con lo cual también se puede denunciar. Son circunstancias que hay que tener muy en cuenta, porque además las consecuencias que la propia ley establece es que en caso que sea declarado usurario, el prestatario solo tiene que reintegrar la cantidad que realmente ha percibido. Volviendo al caso que te indico, si consignamos 1000, pero yo te entrego solo 500, luego, al confirmar la usura de ese préstamo, lo que se debe reintegrar son los 500, nunca los otros que no se han recibido. Y por supuesto, tampoco los intereses. Esa es una de las consecuencias fundamentales de la declaración de usura, que se reintegra solo la parte realmente percibida, sin que haya además ningún tipo de remuneración para el prestamista. Como indico, todavía se dan casos de prestamistas privados que llegan a esta situación de usura. En caso que nos veamos abocados a ello, lo único que tenemos que hacer es reclamarlo judicialmente. En este caso no hay otra posibilidad de efectuar esa reclamación, nada más que instar la nulidad de ese préstamo vía judicial, con las consecuencias que ya indicamos, pero que aún a día de hoy se sigue realizando. De hecho, nuestros compañeros de Alicante han obtenido una sentencia ahora de la Audiencia Provincial de Valencia, que establece, pues, como abusivo por usurario un préstamo en el que se reintegró, se le facilitó al cliente menos dinero del que costaba en el contrato, y luego a un interés manifiestamente desproporcionado, como era el 14%. En los tiempos que corren, pues creo que eso ya deja bastante claro, pues, la mala intención que tuvo el prestamista en el momento de realizar el contrato. Así que esa es la cuestión. A día de hoy todavía hay usura, no en los términos que hemos referido como anécdotas de la Edad Media, de principios del siglo XX, pero bueno, son sintomáticos de la evolución del tiempo. Hay algunas cosas que no cambian, se modifican las circunstancias, pero el fin último, como es prestar menos dinero del que acordamos o cobrar más intereses de los que debo, todavía están latentes. Bueno, pues son malas prácticas que evidentemente deben de reclamarse y deben de hacerse efectivas por los tribunales. Pues el consejo fundamental en estos casos, aunque sea duro decirlo, es no acudir a un prestamista privado, porque están al margen de la regulación del sistema bancario, como hemos indicado, y aunque evidentemente la relación del contrato que se firme pueda ser objeto de reclamación ante los tribunales en aplicación de la ley de la usura, es más complicado, o sea, no son temas fáciles de dilucidar y sobre todo de probar, porque una de las cuestiones fundamentales es probar que se ha recibido menos dinero de la cantidad consignada. Y luego lo del interés evidentemente sí se puede acreditar de manera más fácil, porque es una simple fórmula matemática. Pero no queda constancia, son pactos entre privados, con lo cual, bueno, hay que probarlo o asegurarse la prueba. Y luego, porque la consecuencia de acudir a un prestamista privado no nos va a solucionar el fuego que intentamos apagar por otro lado. En la mayoría de los casos lo que nos estamos encontrando recientemente, el acudir a un prestamista privado es porque se está en riesgo de perder la vivienda, porque hay una serie de impagos en la hipoteca y antes de que el banco ejecute, pues acudimos al prestamista privado.
desgraciadamente luego se pierde la vivienda y se tiene que pagar, se tiene que seguir atendiendo no solo el resto del remanente del crédito con la entidad bancaria, sino ese prestamista privado. Con lo cual perdemos, no solo tenemos un frente perdido, sino que hemos abierto otro segundo frente en el que también tenemos las de perder. Evitar, ante todo, acudir a los prestamistas privados. Eso fundamentalmente. Y en caso que tengamos que acudir, lógicamente, no permitir que si llegamos a un acuerdo que nos va a financiar una cantidad, que percibamos menos de esa cantidad. Y por supuesto que los intereses estén acordes a la realidad social del momento. Yo ya no digo al mercado bancario, pero al mercado bancario estamos viendo en los niveles que se están moviendo. Y este caso concreto del que hemos hablado, hemos indicado que era un 14%, manifiestamente desproporcionado, que se ajuste a la realidad social y a las circunstancias concretas del caso en ese momento. No permitir esos intereses. Creo que se pueden agotar otras vías antes que llegar a esos prestamistas privados, porque las consecuencias son casi siempre negativas, aunque tenga solución en vía judicial, pero es vía judicial y todos sabemos que la justicia pues es demasiado lenta para satisfacer de manera inmediata las controversias que surgen entre los particulares.